Estimadas y estimados docentes, los contenidos que veremos en esta sesión son: formulación de explicaciones científicas, análisis de una pregunta de la ESE 2018, interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta, donación de órganos, estrategias sugeridas para promover el desarrollo de la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Es muy común que en las clases de ciencia y tecnología se les pide a los estudiantes que expliquen. Las expresiones utilizadas por los estudiantes pueden ser diferentes. Para algunos estudiantes, construir explicaciones científicas es describir o explicar qué ha pasado. Para otros es definir, exponer, argumentar, justificar. Sin embargo, pocas veces se les dice a los estudiantes qué es lo que se espera de una explicación científica. Por lo mencionado anteriormente, partiremos por lo esencial. ¿Qué es explicar? De acuerdo al Minedu, explicar es tener la capacidad de construir y comprender argumentos, representaciones o modelos que den razón de fenómenos. Además, comprende la construcción de razones del porqué de un fenómeno, sus causas y sus relaciones con otros fenómenos. Las explicaciones son consecuencias de un largo proceso que parte de la formulación de preguntas o problemas. Se ensayan explicaciones preliminares sobre un fenómeno determinado. Se recogen datos, se identifican pautas y se escoge la explicación mejor sustentada. Tener claro como docentes qué es explicar nos permitirá dar claras las indicaciones a nuestros estudiantes sobre qué esperamos cuando les pedimos que formulen una explicación científica. Ahora analicemos. ¿Cómo se construye una explicación científica? Para construir una explicación en ciencia y tecnología, se debe ordenar determinados hechos según una relación que es casi siempre de causa-efecto. El texto resultante es una exposición con la que se pretende hacer entender algo del modo más sencillo posible. Así entonces, la explicación da lugar a un texto expositivo que tiene que empezar ubicando el tema, haciendo una pequeña introducción o resumen que contenga las ideas más importantes. Se desarrolla el tema añadiendo hechos o ideas nuevas a las que ya estaban presentes en la introducción y finalmente se acaba formulando una conclusión. Por ejemplo, para explicar cómo se forman las estalactitas, será necesario conocer bien todo el proceso que se realiza en un determinado contexto, el circuito del agua en la naturaleza. Primero se hace la introducción. El agua de la lluvia forma riachuelos en la superficie terrestre, pero también se filtra al interior de la tierra. En su paso, disuelve algunos minerales, como por ejemplo la calcita que está presente en las rocas calizas. Luego el desarrollo, teniendo en cuenta lo dicho en la introducción. El agua que pasa entre las rocas calizas lleva los minerales disueltos, y si se encuentra en una cueva subterránea, entonces gotea desde el techo de la cueva. Cuando el agua se evapora, queda la calcita inicial, que poco a poco forma una estalactita. Y terminamos con la conclusión. Así entonces, la cal ha cambiado de lugar, arrastrada por el agua en la que se había disuelto. Algo similar pasa en las casas cuando observamos los depósitos de cal en las ollas de la cocina que usamos mayormente para hervir agua. Desarrollar la capacidad de explicar ayuda a que nuestros estudiantes tengan una visión más apropiada de la construcción del conocimiento científico, como la interacción entre observaciones y teorías, la misma que es guiada por las interrogantes que movilizaron todo el proceso. Ahora nos centraremos solo en la construcción de las explicaciones científicas desde la mirada del Currículo Nacional de Educación Básica. Como ya hemos visto, construir explicaciones científicas requiere un proceso de acompañamiento, pues es posible que algunos estudiantes tengan dificultades para distinguir una descripción de una explicación. Por ello, en el siguiente esquema se presenta la diferencia entre una descripción y una explicación. Hay que considerar que describir es enumerar cualidades, propiedades, características, etc. del objeto o fenómeno que se describe, mientras que explicar es producir razones y establecer relaciones entre ellas de forma ordenada. Debe incluir explícitamente razones causales. Por ejemplo, al describir el corazón, el estudiante podría indicar que el corazón es un órgano constituido por músculo cardíaco, tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y su función es bombear sangre. Mientras que al explicar esto, el estudiante puede indicar
El lado derecho del corazón recibe sangre con dióxido de carbono del resto del cuerpo y lo bombea hacia los pulmones. En los pulmones se realiza el intercambio gaseoso, se elimina el dióxido de carbono y se obtiene el oxígeno. El lado izquierdo del corazón recibe sangre oxigenada procedente de los pulmones y la bombea al resto del cuerpo. Es importante como maestros y maestras tener en cuenta estas diferencias entre descripción y explicaciones científicas para orientar lo que esperamos que logren los estudiantes. En el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando se refiere a la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, se espera que los estudiantes sean capaces de construir representaciones del mundo natural y artificial, que se evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos. Este es el aspecto de la capacidad que se va a analizar en esta oportunidad para construir explicaciones científicas. Cabe recalcar que, para el logro de la competencia explica, se requiere el desarrollo y la aplicación integral de las dos capacidades que se encuentran señaladas en el Currículo Nacional. Es importante diseñar estrategias que ayuden a los estudiantes, no solo a memorizar, sino a comprender un concepto a través del aprender haciendo o desde el enfoque de indagación. A continuación presentamos una estrategia sugerida para promover el desarrollo de la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Construcción de explicaciones científicas. Veamos el siguiente caso. La docente Judith les dice a sus estudiantes que todos los días prepara limonada en casa. Antes de agregar el limón, ella agrega el azúcar y remueve muy bien hasta que no se ven los cristales del azúcar. Judith les plantea la siguiente pregunta a sus estudiantes. ¿Qué pasa cuando mezclamos azúcar con agua? A la pregunta planteada por la profesora Judith, una respuesta usual de los estudiantes puede ser, se ha disuelto. Y si pedimos que justifiquen por qué ha pasado este fenómeno, las respuestas pueden mostrar diversos grados de profundización. En realidad, la frase se ha disuelto, dicha por un experto científico, es válida, pues resume diversas explicaciones. Pero, esta frase podría ser utilizada de forma memorística por el estudiante sin que signifique una comprensión del fenómeno, aprendizaje superficial. Por eso, en las clases de ciencia y tecnología, las explicaciones científicas exigen redacciones en las que se utilicen las nociones nuevas aprendidas. En el ejemplo se utilizaría partículas, moléculas, fuerzas intermoleculares, entropía, etc. Y darle sentido al relacionarlas para construir el texto explicativo. Entonces, cuando se pide en el aula una explicación científica, se debe utilizar términos que vengan del contexto científico, es decir, de las teorías o modelos teóricos que son válidos en aquel momento. Esto permitirá pasar de un aprendizaje superficial a un aprendizaje profundo. Los pasos que pueden seguir tus estudiantes para construir explicaciones científicas podrían ser: primero, plantear una explicación inicial a partir de lo que conocen, observan y de lo que hablan en el contexto cotidiano. Es decir, su explicación inicial basada en sus conocimientos previos. Por ejemplo, el azúcar deja de verse cuando la mezclamos con el agua, o que el azúcar desaparece en el agua. Luego, identificar lo que desconocen y necesitan aprender. Es decir, lo que los estudiantes han podido ir incorporando a sus estructuras mentales en el proceso de aprendizaje con la ayuda de la interacción con el docente, sus pares, las fuentes de información consultadas, entre otros factores que contribuyen a que sus ideas iniciales se vayan complejizando y mejoren la explicación. Por ejemplo, soluto, solvente, disolución, sólido, líquido, saturación, solubilidad. Partículas, cristales, orden, desorden, conservación de la masa, atracciones e interacciones entre partículas. Fuerzas intermoleculares, entalpía, entropía. Por último, traducir del contexto cotidiano al científico y construir explicaciones científicas. Es decir, los estudiantes han podido comprender los conceptos y a partir de esto construir una explicación para el fenómeno presentado al inicio. En este caso, las partículas de azúcar se han repartido entre las moléculas de agua porque el agua es un buen solvente de sustancias como el azúcar. O podría ser también,
Al poner el azúcar en contacto con el agua, el sistema tiende espontáneamente a un estado de máximo desorden, entropía. Veamos otro ejemplo a continuación. El docente Juan les muestra a sus estudiantes una fotografía que se tomó junto a un árbol en un parque cercano a la institución educativa. Les comenta que es un cedro que fue sembrado hace más de 20 años, el más viejo y grande de todos. Ese árbol era pequeño cuando lo sembraron y ahora no lo podemos mover porque es muy pesado y sus raíces son muy profundas. Les pregunta al respecto lo siguiente: ¿por qué este árbol pesa más que hace 20 años? Analizando el caso del docente Juan, los pasos que pueden seguir sus estudiantes para construir explicaciones científicas podrían ser: primero, plantear una explicación inicial, a partir de lo que conocen, observan y de lo que hablan en el contexto cotidiano, es decir, su explicación inicial basada en sus conocimientos previos. Por ejemplo, ¿por qué se ha hecho más grande? Luego, identificar lo que desconocen y necesitan aprender, es decir, lo que los estudiantes han podido ir incorporando a sus estructuras mentales en el proceso de aprendizaje con la ayuda de la interacción con el docente, sus pares, las fuentes de información consultadas, entre otros factores que contribuyen a que sus ideas iniciales se vayan complejizando y mejoren la explicación. Por ejemplo, aumento de masa o aumento de la cantidad de materia y fotosíntesis. Por último, traducir del contexto cotidiano al científico y construir explicaciones científicas. Es decir, los estudiantes han podido comprender los conceptos y, a partir de esto, construir una explicación para el fenómeno presentado al inicio. En este caso, los árboles crecen para captar mejor la luz y así producir la fotosíntesis. Este proceso les permite generar glucosa y acumular carbono. Para crecer, necesitan desarrollar estructuras que soportan la fuerza de la gravedad. Estas estructuras, llamadas tallos, forman anillos que se van agregando cada año, aumentando la masa del tronco y por tanto su peso. Ideas fuerza. A continuación te invitamos a revisar las siguientes ideas fuerza. 1. Las explicaciones son consecuencia de un largo proceso que parte de la formulación de preguntas o problemas. Se ensayan explicaciones preliminares sobre un fenómeno determinado, se recogen datos, se identifican pautas y se escoge la explicación mejor sustentada en las pruebas. 2. Para construir una explicación en ciencia y tecnología, se debe ordenar determinados hechos según una relación. Ideas fuerza. A continuación te invitamos a revisar las siguientes ideas fuerza. 1. Las explicaciones son consecuencia de un largo proceso que parte de la formulación de preguntas o problemas. Se ensayan explicaciones preliminares sobre un fenómeno determinado, se recogen datos, se identifican pautas y se escoge la explicación mejor sustentada en las pruebas. 2. Para construir una explicación en ciencia y tecnología, se debe ordenar determinados hechos según una relación que es casi siempre de causa-efecto. El texto resultante es una exposición con la que se pretende hacer entender algo del modo más sencillo posible. Para promover el desarrollo de la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, se sugiere promover que los estudiantes construyan explicaciones científicas. Los pasos a seguir pueden ser: plantear una explicación inicial, identificar lo que se desconoce y se necesita aprender, traducir del contexto cotidiano al científico y construir explicaciones.